Hola, 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 ¿cómo están? Dios les bendiga. En este nuevo día que estamos aquí, bendiciones. Estamos bendecidos de estar nuevamente con ustedes, nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. En este nuevo día que estamos aquí, bendiciones. Estamos bendecidos de estar nuevamente con ustedes, nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bueno, saludamos a todos aquellos que en este momento nos están viendo, nos están escuchando, los que nos están siguiendo, los que transmisión tras transmisión podemos compartir la palabra del Señor. Así que un abrazo grande, Dios les bendiga a nuestros amigos, los pastores en Colombia, a esos hermanos en Uruguay, allá en Tacuarembó, Montevideo, y en diferentes lugares donde nos escuchan, o nos escuchan ahora o nos escuchan después. Un abrazo grande. Así que en un nuevo día en el cual estamos conectándonos. Bueno. Como les decía, este nuevo día para conectarnos, donde podemos compartir un nuevo pensamiento de la palabra de Dios. Como siempre lo hacemos, como siempre lo expresamos, creemos que el Señor nos puede soltar una palabra y dependemos del Señor, del Espíritu Santo, de la palabra, de lo que el Señor ahora quiere hacer. En este momento el Señor quiere hacer algo y quiere bendecir tu vida, quiere realmente advertirte, quiere bendecirte, y la Biblia dice que la verdad te hará libre, ¿no? Entonces buscamos la verdad está en las Escrituras, como dice mucho la sana doctrina, ¿no? La sana doctrina. Y la sana doctrina viene de parte de Dios. La sana enseñanza, la sana capacitación, lo que viene realmente soltado de la presencia de Dios por medio de su palabra que el Señor nos dejó aquí. Así que bienvenido acá con nosotros. Y hoy quería tocar un tema, un título que le puse, ¿no?, a este pensamiento que vamos a compartir hoy, es el Señor busca casa nueva. El Señor busca casa nueva. Bueno, algunos pensarán que está por compartir, ¿no? Que está por expresar, que está por decir. Pero a medida que nos vayamos desarrollando y vayamos teniendo este pensamiento de lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo, usted y yo nos vamos a dar cuenta de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y yo pensaba por ejemplo, en personas, ¿no?, que buscan dónde vivir. ¿Cuántas personas no tienen casa? ¿Cuántas personas no tienen dónde vivir? ¿Cuántas personas viven debajo de un puente? ¿Usted no lo ha visto? Sí, lo hemos visto. ¿Cuántas personas hoy necesitan, no tienen casa, tienen que alquilar? Y bueno, y es complejo, ¿no? Pero qué bueno es cuando de repente consiguen una casa, qué bueno es cuando ubican una casa donde poder habitar, y qué bien que se siente, ¿no? Y la persona que o edifica su casa o compra la casa o alquila la casa también, la adorna, la pinta, la arregla, porque quiere vivir bien, quiere vivir con limpieza, ¿no? Por lo menos el que piensa en eso, ¿no? Por lo menos el que quiere eso, ¿no? De vivir así, de esa manera. ¿Y qué de Dios? ¿Qué de Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? ¿Dónde quiere vivir? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Y qué es lo que nos dijo? ¿Y qué es lo que dijo en la Escritura?
y qué es lo que hoy Dios está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, conforme a todo lo que usted necesita, yo necesito, y necesito una palabra que venga de parte de Dios. Entonces, por eso está el tema, el Señor busca casa nueva. El Señor busca casa nueva. Y interesante, si nos introducimos en este tema, usted va a ver que en el desarrollo de lo que vamos a estar compartiendo, cuando terminemos usted va a entender y va a comprender por qué el Señor busca casa nueva. ¿Me sigue? ¿Me acompaña? Unos minutos nada más. Le pido unos minutos nomás, que nos acompañe, que esté con nosotros, que este tema le pueda apasionar, le pueda resultar beneficioso, que usted lo pueda tomar, lo pueda adquirir y pueda entender lo que Dios está queriendo hacer o que está queriendo decir en este tiempo. Entonces, el Señor busca casa nueva. Y empezamos como siempre lo hacemos, con versículos bíblicos de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, nos dice algo así, para ver, escuche lo que dice la palabra de Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y todas las naciones, dice el Señor, que hace esto, y a todas las naciones dice el Señor que hace esto, es decir, que posean el resto de Edom, un pueblo que era también semita, y eran enemigos del pueblo de Israel, y que los iba a conquistar, pero también a todas las naciones. Quiere decir que Dios apunta al mundo, Dios quiere su gloria, quiere que sea llena toda la tierra con la gloria del Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Pero la tierra es de Él, el mundo de Él, Él hizo todo, Él es creador de todas las cosas, aunque la gente diga y piense lo que quiera, ¿no? Piense lo que quiera, diga lo que quiera, sienta lo que quiera, usted puede hablar y expresar todo lo que usted quiera en contra de los principios de la palabra de Dios, pero al final de todo, usted se va a dar cuenta que el que tiene la razón es el Señor y el que tiene la verdad es Dios. Es Dios, ese Señor no puede escapar, no puede escapar. Una mentira llega hasta un lugar, la verdad llega hasta la vida eterna. Y acá en otro versículo más, podemos tomar también dos versículos más, pero en Marcos 14:58 de Marcos. Dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Eso es lo que escucharon que el Señor dijo. El Señor dijo, ellos escucharon que el Señor dijo, yo derribaré este templo hecho a mano. Y en algunos pasajes el Señor dijo, dice, este templo será derribado. Quizás no expresó con mucha claridad, yo lo voy a hacer, sino que dijo, este templo será derribado y en 3 días levantaré otro. No le entendieron nada, no comprendieron nada, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no se disciernen lógicamente ni la razón. No pueden llegar a entender lo que Dios habla muchas veces que ha hablado de la Escritura, la Escritura ha estado hablando y la gente no entiende. Hasta hoy muchos no entienden lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, las señales que está marcando, pero entiendo que hoy Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, es exactamente el mismo. Ahora, fíjese otro versículo, Hechos 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Wow! Gloria a Dios. Se lo repito para que usted lo mastique. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, todas las cosas, siendo Señor en el cielo, del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
El Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Gloria a Dios. Con estas tres expresiones vamos a empezar y vamos a ver qué Dios nos quiere hablar en este momento, ¿no? Lo bendigo su vida, su corazón, el que esté escuchando, el que no conoce al Señor, se lo presentamos. Este es el Señor, este es Jesús, el Salvador del mundo, el que ha muerto por los pecadores, y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. De tal manera amó, el Señor te ama, el Señor te bendice, el Señor quiere algo para ti en lo sobrenatural. Amén. Ahora, vamos a un poco para atrás, para los principios de lo que nos habla la Escritura. El tabernáculo de Moisés, hablemos un poquito. Creo que algo estuve tocando la otra vez, no recuerdo bien, y también estuve hablando del tema de antes que la lámpara de Dios se apague, pero el tabernáculo de Moisés, vamos a hablar del tabernáculo de Moisés, y en Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, ¿no? Haré un santuario, ¿no? Harán, quiere decir que Dios le dijo a su pueblo a través de Moisés que hagan un santuario, para que pueda habitar en medio de ellos, en medio del pueblo. Y lo hicieron, lo hicieron. Y el santuario era un tabernáculo o tienda de vivir, se llamaba. Y este tabernáculo o esta tienda de vivir, que era movible, estaba dividida en tres partes. El lugar, el atrio, y en el atrio estaba el arca del, el altar de oro, el altar del holocausto. Tengo tantas cosas para decirle en este día, en este momento, que usted en la entrada tenía el altar del holocausto, y ahí estaba el altar de bronce, también se llamaba, donde el fuego fue encendido por Dios. Era la entrada con 4 columnas, y usted podía entrar ahí, y esas 4 columnas representan los 4 evangelios, ¿no? Los 4 evangelios, para que usted pudiera entrar, para que nosotros pudiéramos entrar en el atrio, ¿no? Ahí tenemos el atrio, la primera parte. Luego tenemos la fuente de bronce, donde había agua, y cuando usted se miraba podía reflejarse su cara, y el agua representa la palabra y el espíritu, y ahí se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, símbolo de que todos los días necesita lavarse las manos, todos los días necesita lavarse los pies, porque las manos y los pies juntaban mucha tierra y había que higienizarse, ¿no? Entonces todos los días tenemos que higienizarnos con la palabra del Señor. Amén. Ahora, en la segunda parte, que es el lugar santísimo, ahí estaba a la derecha la mesa con los 12 panes, representando también los 12 discípulos, y representando la mesa, la satisfacción, el alimento de Dios que también a diario tenemos que comer. Y a su izquierda teníamos el candelero de oro, que apuntaba hacia el lugar santísimo, y que apuntaba hacia donde estaba el velo, y ahí en el medio del velo estaba el altar de oro, donde se quemaba el incienso, y el incienso tenía que estar encendido con el fuego del altar. Quiere decir que la verdadera adoración tiene que ser a través de la cruz de Cristo, El incienso la adoración al Señor tiene que venir a través de el fuego que estaba encendido en el altar del holocausto. ¿Me sigue? ¿Me comprende? ¿Cuál es la verdadera adoración al Señor? La adoración que a Él le agrada, ¿no? Ahí tenemos el tabernáculo de Moisés, y un poquito más tenemos el lugar santísimo, donde estaba el arca, la tapa del propiciatorio. Había 2 querubines que se miraban entre sí, y ahí es donde estaba la presencia de Dios, y ahí era donde se asentaba el Señor.
Ahí de día se asentaba la nube de gloria y de noche se asentaba el fuego de la presencia de Dios. En medio de todo el campamento. Por eso dice, harán un santuario para mí, ¿no? Un tabernáculo. Y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. En ese tabernáculo. Tienda de vivir. Después vamos a ver por qué ese tabernáculo y por qué es tienda de vivir. Ahora hay otro tabernáculo que es el tabernáculo de David y era un tabernáculo diferente, ¿no? Era ya algunas cosas se habían perdido. El pueblo de Israel en momentos hizo cosas de cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios levantó un hombre como Samuel, y Samuel es el que en el tema de la transición levantó un rey conforme al corazón del pueblo, y así también sucedió. Y también Dios le dijo, me he buscado un hombre conforme a mi corazón, y Dios levantó Samuel levantó a David ungiéndolo en su propia casa. Ahí tenemos un panorama, ¿no? Y ahí estaba David, y David, el guerrero, el que peleó las grandes batallas, y que fue perseguido por el mismo Saúl. Llegó un momento en que él lo hicieron rey, ¿no? Él fue rey, pero el arca no estaba, el arca estaba en otro lugar, no en el lugar que había pedido el Señor, ¿no? En Jerusalén, el lugar en el centro donde tenía que estar el arca, ahí no estaba. Entonces ahí vemos que David conquista Jerusalén, pero faltaba una cosa, traer el arca. Y estaba en la casa de una familia, Obededón, ¿no? Donde Dios bendijo esa casa por estar el arca, ¿no? Y bueno, esto es toda una historia, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? La manera en que Dios necesitaba buscar una casa. Dios necesita habitar en una casa. El Señor necesita habitar en una casa. Entonces el rey David trae el arca a Jerusalén y le fabrica una tienda. Así que dice acá en Primera de Crónicas 15:1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Una tienda. La única diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David era que era una tienda en la cual estaba el arca del pacto y donde los sacerdotes iban a presentar sus ofrendas y adorar a Dios, y en el otro solo el sumo sacerdote podía entrar, y una vez por año. En cambio acá en esta tienda era una tienda en la cual se resguardaba el arca y los sacerdotes venían a presentar ofrendas al Señor. Había una diferencia, ¿no? Y Dios marca las diferencias. El Señor marca la diferencia. Y el Señor en cada cosa está presente su palabra profética, la expresión profética del Señor, ¿no? Es esa expresión en la cual uno puede, si llega a discernir lo que Dios quiere hacer, empieza a entender algunas cosas por las cuales Dios dejó y permitió hacer ciertas cosas, inspirando a sus hombres a que se muevan de tal manera. Nótenla, el tabernáculo de Moisés, que no era de Moisés, sino que era el molde que Dios le había dado, el modelo que Dios le había dado en el monte, arriba del monte, ¿no? El monte de Sinaí, que Dios le dio a Moisés ese modelo, constituía de 3 partes: el atrio, lugar santo, lugar santísimo, donde estaban todos los elementos. Pero en el tabernáculo de David solamente había una tienda y estaba el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia del lugar, de Dios, la presencia de nuestro Dios, ¿no? Y entonces ahí se iba también, inclusive el rey David también iba a la tienda y adoraba al Señor en esa tienda, ¿no? Ahora bien, ¿por qué nosotros estamos hablando todo esto? Quiero realmente expresarle, que usted comprenda por qué, qué representan las cosas que Dios estuvo haciendo a través de diferentes
expresiones, diferentes circunstancias, diferentes cosas que se armaron, que se hicieron. Muchas veces Dios deja que el ser humano o su pueblo haga, a veces, y el pueblo pierde el rumbo, ¿no? Y al perder el rumbo, también pierde la presencia de Dios. Es como Dios le marcó una cosa al pueblo y muchas veces el pueblo era duro de cerviz y no podía, y no entendía lo que Dios le estaba hablando, porque cuando uno es duro de cerviz, su mente no entiende. Y esto, como le decía, no se razona. Esto realmente se tiene que creer, es por fe. Y ante todas esas cosas, una de las cosas que yo creo y que puedo llegar a entender es que el Señor muda los tiempos. El Señor muda los tiempos. ¿Me escucha? Ahora estamos entrando ya en otra área. En una área, y quizás podríamos llegar a decir, en otro nivel. Y si usted me escucha y me presta atención, usted va a entender lo que estamos hablando. Ya la primera parte hemos compartido y visto por qué una cosa, por qué la otra, pero ahora quiero expresarle que el Señor muda los tiempos. Y en el libro de Daniel capítulo 21 dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Oh, acá, qué profundidad que tiene el libro de Daniel. Querido, usted no puede, quizás, no sé cómo expresarme, no sé cómo decirle, pero la profundidad que tiene este libro, el libro de Daniel, que usted tiene cada quizá versículo, cada expresión, cada palabra, nos está hablando para nuestro tiempo. El profeta Daniel, la calidad del mensaje que Dios le dio al profeta Daniel y que hoy podemos entender en alguna manera a través de la luz del Espíritu Santo, querido. Y acá puedo ver, Él muda los tiempos. Mudar los tiempos. ¿Qué significa? Que el ser humano nunca podrá llegar a entender que Dios cambia los tiempos y se manifiesta en las edades, y Él cree conveniente que Él lo que quiera hacer. Lo que quiere hacer, lo que quiere lograr, conforme al plan que Él tiene. Él muda los tiempos, Él cambia los tiempos. Él cambia los tiempos y también permite que los tiempos se cambien. ¿Por qué permite? Porque Dios tiene que cumplir su plan al pie de la letra. Al pie de la letra, nos guste o no nos guste, pensemos lo que pensamos, que usted quiera lo que quiera, sienta lo que sienta, Dios tiene que cumplir su plan. Es su plan, su propósito, y es lo que Él puso aún desde el principio. El quitar reyes y poner reyes significa que en la base, que en esta base, a los tiempos, Él hace que gobiernen los que Él quiere. ¿Me escucha, no? ¿Usted me escucha? Me va a poder llegar a entender lo que le estoy hablando, que el poner los reyes significa que Él hace que ciertos gobiernos sean permitidos por Dios porque Él quiere que gobiernen. Así como lo hizo, por ejemplo, con Nabucodonosor, ¿no? Que tuvo el sueño ese de la imagen, ¿no? Y también lo hizo luego, como lo hizo con los medos y los persas y sus siguientes, y luego con los griegos y sus siguientes, y luego con los romanos y con sus siguientes. Él permitió para revelarnos hoy lo que es el mundo espiritual y saber y entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, porque el Señor es el que muda los tiempos y las edades, querido. ¿Cuándo vamos a llegar a entender
que Dios es el cielo es el que gobierna. Lo dice el profeta Daniel en el capítulo 4 de Daniel, verso 26. Que el plan de Dios está vivo, no concluyó, no terminó. Y que nosotros tenemos que entender, como así tuvo que entender Nabucodonosor, que el cielo es el que gobierna. No es el ser humano. El ser humano está atosigado de ideas humanas, de pensamientos humanos y de creyéndose en alguna manera que es Dios, manejando la ciencia, la genética, la voluntad de muchas personas, queriendo manejar la economía, queriendo manejar la cultura, queriendo manejar la religión, queriendo manejar las leyes. Pero por más que impongan o quieran hacer lo que quieran hacer, el Señor es el que controla todo y el Señor es el que muda los tiempos. Él muda los tiempos y las edades. Estamos viviendo en un tiempo que Dios cambió. Entrando en este siglo XXI, y no sé si usted se dio cuenta, todas las cosas que han sucedido ya en 21 años, digamos 20 años, porque ya estamos entrando en el año 21 del nuevo siglo. ¿Cuántas cosas que han pasado? ¿Cuántas cosas que han sucedido? ¿Cuánto orgullo? ¿Cuánta vanagloria? ¿Cuánta expresión humana? ¿Cuánto sentimiento humano? Aún más todavía que el siglo pasado. ¿Cuántas cosas han aumentado? ¿Cuántas cosas ocultas han salido a la luz? ¿Cuántas cosas que antes estaban escondidas, que no se daban a conocer, hoy se dan a conocer con toda libertad? Y el que tenga oído, oiga, y el que tenga entendimiento, entienda. Entienda. Con la llegada del Mesías a la tierra y su ministerio, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, el Señor cambió los tiempos. Cambió los tiempos, porque aún los historiadores están diciendo y escriben en sus libros, antes de Cristo y después de Cristo, cambió los tiempos. Él cambió el tiempo. El Señor cambió el tiempo, dejando que su Hijo naciera en la tierra, en carne, el verbo que se haga carne en la tierra y que habitara entre medio de nosotros y que nosotros pudiéramos ver su gloria. Porque una cosa es ver la gloria del Señor sin haberse manifestado Él en gloria a la semejanza nuestra. Una cosa es esa, y otra cosa es venir el Señor a la semejanza nuestra, pero sin pecado. Sin pecado. Y eso fue lo que le permitió al Mesías, a Jesús, ir a morir en la cruz del Calvario por los pecadores. Era la puerta, era el cambio, el tiempo estaba cambiando. En la llegada del Mesías estaba cambiando el tiempo. Palabra profética dicha por el profeta Daniel. Él cambia, Él muda los tiempos, cambia los tiempos. El descenso del Espíritu Santo sobre los hombres, el mover del Espíritu a través de hombres que creyeron y tomaron las enseñanzas de Jesús y se movieron bajo el poder del Espíritu Santo predicando a Cristo muerto y resucitado, la resurrección de Cristo que no quedó en una tumba. Liberando, sanando, restaurando, como lo hizo Jesús. Ahora lo estaban haciendo los discípulos a través del poder del Espíritu Santo. El tiempo cambió de nuevo. El tiempo cambió. Venía un nuevo tiempo. Y en este nuevo siglo, que quiero decirle, querido, el Señor ha mudado los tiempos. Y quiero decirle algo. Él le está dando sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Por eso es entendiendo los tiempos. Por eso es la expresión esa de entendiendo los tiempos. Note lo que está diciendo el profeta
Daniel, el profeta Daniel, 600 años aproximadamente, 600, 500 y algo de años, antes que viniera Jesús, hablando de eso, y está diciendo que Él le da sabiduría a los sabios. ¿Y quiénes son los sabios? Los que han creído en el Señor, los que han tomado la palabra de verdad, los que se arrepintieron, los que confesaron sus pecados, los que nacieron de nuevo y ahora se mueven en el reino de Dios, los sabios. La sabiduría viene de Dios, el espíritu de sabiduría viene para aquellos que han nacido de nuevo. Y ciencia a los entendidos. ¿Sabe lo que es la ciencia? Es la ciencia de la palabra, el descubrir la palabra, la profundidad de la palabra y darla a entender en este tiempo en el cual Dios cambió. Dios cambió los tiempos. Dios cambió los tiempos. En este siglo XXI, Dios cambió los tiempos. Y el reino de Satanás, el mundo de las tinieblas, se ha mostrado. Ya lo oculto no es tan oculto. Lo podemos ver. La hechicería, el ocultismo, la brujería y todas las cosas, las leyes en contra de los principios de Dios. La resurrección de espíritus ancestrales. El mover espiritual que hoy hay. La violencia, el crimen. Y tantas cosas que usted puede ver. No hace falta que yo le explique muchas cosas. Usted lo puede ver a diario, escuchar a diario lo que hoy está pasando. Pero quiero decirle y quiero darle una noticia. Le quiero dar una noticia. Que hoy, en estos tiempos que ha cambiado el Señor, dice que el Señor le va a dar sabiduría a los sabios. Y los sabios son los que están bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y ciencia a los entendidos. ¿Y sabe quiénes son los entendidos? Los entendidos son los que profundizan la palabra de Dios y la expresan y la hablan. La ciencia de la palabra está siendo entregada hoy. Hoy. Para el que tenga oídos, oiga y escuche lo que el Señor está hablando en los tiempos que estamos viviendo. Dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Señor ha mudado los tiempos. Estamos viviendo en tiempos históricos y proféticos, querido. Este es un tiempo especial y es el tiempo de predicar. Es el tiempo, no es tiempo de perderlo. Es tiempo de predicar, es tiempo de hablar de Cristo, es tiempo de hablar del Señor, es tiempo de hablar del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, es tiempo de hablar de la salvación, es tiempo de hablar del arrepentimiento, es tiempo de hablar de que hay un infierno y que ese infierno es real, pero que también hay un cielo en el cual el Señor espera a todos aquellos que están bajo las alas del Omnipotente, bajo las alas de la cruz de Cristo, bajo la sangre del Señor, limpiando nuestros pecados, purificándonos, santificándonos, justificándonos en la presencia del Señor. ¡Wow! Gloria al Señor. Este nuevo siglo, el Señor ha mudado los tiempos. ¿Me escucha ahí? ¿Está ahí todavía? ¿Me puede prestar atención unos minutos más? Porque esto es importante. Se predica la palabra de Dios perfecto. Yo creo que hoy más que nunca se está predicando la palabra de Dios por todos lados. Por todos lados está. Por todos los lados la gente están llamando al arrepentimiento. Por todos los lados están predicando. Unos predican una cosa, otra. Lo que predican, bueno, usted sabe. Si usted conoce, sabe qué es lo que tiene que escuchar. Si usted está en el Espíritu, usted sabe a quién tiene que escuchar. Si usted conoce la palabra, usted sabe cómo es la palabra.
¿Y qué dice la palabra? ¿Pero qué le revela la palabra en este tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo? Se está levantando una nueva casa. Ya hace mucho tiempo se está levantando una nueva casa. Hablamos del tabernáculo de Moisés, con todos sus utensilios, con todas sus cosas. Y hablamos también del tabernáculo de David, con simpleza, una carpa, sin tanta pompa, pero con la presencia de Dios adentro. Y Dios está levantando una casa nueva. Porque Él está buscando una casa nueva. Y dice acá que hemos leído hoy en Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Vamos a escudriñar un poquito este versículo, ¿no? Está hablando de una restauración. Está hablando de un nuevo tiempo del que cree. Está hablando de una nueva versión. Una nueva versión. Y ya hace mucho tiempo que habla de esta versión. Que la viene repitiendo generación tras generación. Dice, y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto está hablando en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 8 al 11. El primer concilio, después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús, después que Jesús se le presentó a algo más de 500 personas, después que subió al cielo y fue derramado el Espíritu Santo, ya funcionando en el poder del Espíritu, los discípulos diseminándose por todo el imperio, las ciudades conocidas, predicando a Cristo, ¿no? Y tratando de encajonar y amoldar al Señor a los pensamientos humanos. Pero se tuvo que hacer una reunión para clarificar las cosas. Y ahí sale, más adelante podemos leer en el capítulo 15, que sale este versículo de 9:11, ¿no? Citando el versículo de Amós 9:11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Por qué era el tabernáculo caído de David? ¿O por qué el tabernáculo de David? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando que David levantó una tienda y puso la presencia de Dios. Pero el Señor no permitió que David edificara una casa. No quiso que David. La iba a edificar su hijo, Salomón, el hijo de David, Salomón, que tuvo con Betsabé. Y Salomón, cuando Dios lo llama, él le dijo: dame sabiduría, porque para conducir este pueblo y bueno, todo lo que... Dame sabiduría, Señor. Entonces Dios le dijo: por cuanto solamente me pediste sabiduría, yo te voy a dar después todas las cosas. Y le dio todas las cosas. Edificó uno de los templos
más hermosos y más costosos que pueden existir. Y aún más le digo, creo que en la historia puede existir un templo como el templo que edificó Salomón. Con todos los materiales y con todo. Con muchísimos materiales costosos, oro, plata, perlas, cosas preciosas, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice, y hemos leído hoy, que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Y quizás usted ya me está empezando a entender lo que estábamos a hablar en el principio, ¿no? Y dice que Dios conoce los corazones. Hablaba ahí en Santiago, el apóstol Santiago, el hermano de Jesús. Hablaba, dice, Él conoce los corazones. Y le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde vino? El Espíritu Santo vino a los corazones de los 120 que estaban en ese lugar, donde estaba, ¿no? La Biblia no dice que estaban en el aposento alto. En el aposento alto estaban orando, pero las fiestas se celebran en el templo. Mientras estaba el templo, las fiestas se celebran en el templo. Dios no descendió solo en el templo, Dios descendió en los corazones. Y ahí se puede llegar a entender lo que esta palabra, que se iba a destruir el templo. Se iba a destruir el templo. Que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero que Él en 3 días, edificaría una casa nueva, un templo nuevo. Entonces, el ser humano no puede ser edificado, no puede ser levantado por manos humanas. El ser humano fue creado por Dios. El molde que le dio Dios a Moisés fue un plan, un modelo de Dios. El modelo que Dios creó en el huerto del Edén fue un modelo de Dios. No fue modelo de ningún ser humano. Esta no es noticia. Un ser humano perfecto como es el hombre y la mujer. El hombre y la mujer. Y 2 sexos para que puedan procrear, porque 2 hombres y 2 mujeres no pueden procrear. Pero un hombre y una mujer sí pueden procrear. Y se pueden multiplicar. Y pueden fructificar. Y pueden poseer todo. El modelo que tenía en la mente el Señor en 1:26 de Génesis era modelo de Dios. Y Dios lo creó en el mundo espiritual y lo manifestó en el mundo físico en Génesis 2:7, cuando dice, y formó Dios, de lo ya creado en el mundo espiritual, formó Dios del polvo, de la tierra, el modelo de Dios. Ese es modelo de Dios. El hombre no puede crear a ningún ser humano. El hombre no puede crear, el hombre no puede meter la mano en la tierra y hacer un ser humano. No lo puede hacer porque no es Dios. No es Dios. El único que puede hacer esas cosas es el Señor, es Dios. De crear del polvo de la tierra un modelo que encima dice que sopló sobre su nariz y le dio aliento de vida, y ahí tenemos cuerpo, alma y espíritu. 2 cosas creadas en el mundo espiritual y una creada en la parte física, en la tierra. Y científicamente el hombre muere y su alma y su espíritu van a algún lado. O van a un lado o van a otro lado. ¿A dónde piensa que usted va a ir cuando muera?
Algunos dicen, no, si morís ya está, se terminó todo. No, no. Cuando vos partís, cuando vos morís, recién empieza. Recién empezás. Recién comenzás. Porque lo que vivimos en la tierra no es nada comparable con las glorias venideras que el Señor tiene para todos aquellos que le creen. Y para esto hay versículos. Y en este momento no quiero tomar ese tiempo para expresarlo. Entonces, mi querido, el Señor no hace ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Y el Señor purifica los corazones por la fe. Es para el que cree, es para el que tiene fe. No es para unos sí y otros no. Es para el que tiene fe, es para el que cree, es para el que se arrepiente, es para el que pide perdón, es para el que cree en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Es para ese que nace de nuevo, como hablábamos los otros días, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y usted cuando nace de nuevo el Señor está haciendo una nueva casa. Está haciendo una nueva casa. Y en esa nueva casa Él quiere habitar. No podemos predicar para unos sí y otros no. El Señor predica para todo el mundo. El que tiene oídos, oiga lo que quiera decir el Señor. Escucha, el Señor te dice, hoy te pongo la vida y te pongo la muerte. Elegí lo que querés. Elegí qué querés. ¿Querés la muerte? ¿Querés la vida? Bueno, si querés la muerte, está. Pero si querés la vida, la tenés. ¿Y cómo se logra la vida? Creyendo en el Señor. Creyendo en la obra redentora de Jesús. Arrepintiéndote, pidiendo perdón. Declarando que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, para purificarte, para santificarte y para justificarte en la presencia de Dios. Y hacer una nueva criatura y que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. ¡Wow! Antes creemos que por la gracia, es gracia. Esto es gracia de Dios. Y Dios está levantando nuevas casas por la gracia. No es por cultura, por educación, por dinero, por lo que sea de este mundo. No, no, es por gracia de Dios. Es por el favor de Dios que tiene con nosotros. Que aún siendo pecadores, el Señor viene a nosotros y nos bendice y nos presenta la salvación. ¿Qué te parece? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Y Dios también le habló en la casa, hablando de la casa. Él quiere hacer morada en la casa. Y ahí nosotros vemos en Juan 14:23, ¿no? En 14:23 de Juan, dice, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Dónde va a ser morada? En la casa de Dios. Dios está buscando una casa donde morar. Dios está buscando una casa donde habitar. Porque Dios no habita en casa hecha por manos humanas. Él habita en casas hechas por Él, por la mano de Él, para que la gloria y la honra sean solamente de Él, para nadie más. Ya estamos concluyendo. Ya estamos terminando este mensaje. La verdad que se siente una gloria tan tremenda, tan poderosa es la palabra de Dios. La ciencia de la palabra extraída para que tú y yo entendamos qué quiere el Señor. ¿Qué es lo que quiere en este nuevo tiempo? ¿Por qué ha mudado el tiempo? ¿Por qué se mudó el tiempo? ¿Por qué cambió el tiempo? Porque Dios tiene un propósito.
¿Por qué hay tantas circunstancias que estamos viviendo y tantos problemas a nivel mundial, a nivel continental, a nivel país, a nivel ciudad, a nivel familia, a nivel matrimonio, a nivel hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Porque está buscando casa donde morar. Está buscando. ¿Y sabe qué? Como le dijo a David, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Él quiere habitar en tu corazón, en tu casa. Pero tienes que tener el mismo corazón de Dios. Y ese mismo corazón de Dios es el que Dios creó nuevo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ahí en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las casas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo está buscando una casa donde morar. No habita en templos hechos por manos humanas, como decían. Él habita en tiendas hechas por el Señor. Y acá hay 4 cosas que yo quiero compartir y ya concluimos en esta tarde. Dice, Él levanta al caído. Si tú estás caído, el Señor en este momento te levanta. Segundo, está ahí en el libro de Amós 9:11. Él levanta al caído. Segundo, Él cierra las puertas para que el enemigo no entre más en tu casa. No entre más. Tercero, Él saca las ruinas del ser humano que están dentro del corazón, tristeza, amargura, resentimiento, pecado. Lo que te venga a la memoria son ruinas que están metidas dentro de la casa, dentro de tu vida. El Espíritu Santo lo saca. Y cuarto, Él edifica una casa nueva. Gloria a Dios. El Señor está edificando casas nuevas. Y en esas casas nuevas el Señor la está buscando para habitar. Para habitar. Y para que el mundo vea que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a todos aquellos que en este momento han escuchado tu palabra. Bendice los corazones. Señor, y en este momento tú puedas habitar en cada corazón. Que en este momento puedas entrar en las vidas, puedas dar a conocer tu palabra, puedas dar a conocer el poder de tu Espíritu Santo, puedas encender, Señor, cada vida, cada corazón y habitar y hacer morada en cada corazón. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús, que realmente tu gloria, tu poder, tu misericordia. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Nos vemos, si Dios quiere, el día sábado a las 10 de la mañana.